El argentino Javier Milei fue uno de los grandes protagonistas del año en América Latina. El mandatario ultraliberal que juró como presidente en diciembre de 2023 impulsó en su primer año de mandato una política de shock para enfrentar la deuda estatal y una inflación rampante. El ajuste implicó devaluar más de 50% el peso, eliminar más de 30.000 puestos de trabajo en el sector público, reducir ministerios y dependencias del Estado y paralizar las obras públicas. También endureció la represión para sofocar las protestas. En apenas un mes de gobierno logró el primer superávit fiscal en una década. También consiguió bajar la inflación del 25% en diciembre de 2023 a 2,4% en noviembre. Pero la estabilización económica no fue sin costos sociales. En el año se perdieron más de 260.000 puestos de trabajo y la pobreza saltó 11 puntos porcentuales en 6 meses a más del 52% de la población. El mandatario prometió que la inflación será pronto un mal recuerdo y que a partir de ahora se vienen tiempos felices. En Perú, el año no fue fácil para la presidenta Dina Boluarte. La mandataria debió comparecer ante la justicia en el llamado Rolex Gate, un caso de presunta corrupción y enriquecimiento ilícito por no haber declarado relojes de lujo y joyas en su lista de bienes. Al final del año, la Fiscalía también abrió una investigación contra la presidenta por no informar al Congreso que se sometería a una cirugía de nariz en 2023. En 2024, los peruanos dijeron adiós a Alberto Fujimori, expresidente de mano férrea que dividió al país y estuvo preso 16 años, condenado por delitos de lesa humanidad. El exmandatario que gobernó Perú en la década de 1990 fue despedido con masivos homenajes y honores de Estado. En Bolivia fue un año de tensión política. En junio, un grupo de soldados liderados por el destituido jefe del ejército intentó tomar la sede del gobierno en La Paz. Tras horas de tensión, el presidente Luis Arce tomó juramento a una nueva cúpula militar. Varias personas fueron detenidas, entre ellos los 3 excomandantes de las Fuerzas Armadas. La intentona golpista avivó las tensiones entre Arce y el expresidente Evo Morales, que acusó al mandatario de organizar un autogolpe. Ambos están sumidos en una batalla por el liderazgo de la izquierda de cara a las elecciones de 2025. En noviembre, los partidarios de Morales bloquearon durante 23 días importantes carreteras del país para exigir el cese de lo que consideran persecución judicial contra el líder cocalero, que es investigado por presunto abuso de una menor. Los bloqueos dispararon aún más la inflación y la escasez de combustibles en el país. En Brasil, un ataque fallido también encendió las alarmas. Fue en noviembre cuando un hombre se hizo estallar tras intentar atacar con explosivos la Corte Suprema en Brasilia, pocos días antes de que el país recibiera a los líderes del G20. La Policía Federal investiga el episodio como un acto terrorista. 2024 estuvo marcado por varias elecciones en América Latina. En México, la exalcaldesa de la capital, Claudia Sheinbaum, del partido de izquierda Morena, fue elegida sucesora de su aliado y mentor, Andrés Manuel López Obrador. La primera mujer presidenta de México se enfrenta al reto de la violencia criminal en un país donde los asesinatos y secuestros son cotidianos y los cárteles de la droga controlan vastas porciones del territorio. En Uruguay, la izquierda volverá al poder tras un paréntesis de 5 años. Yamandu Orsi, delfín del popular expresidente José Pepe Mujica, ganó las elecciones en balotaje y asumirá el poder en marzo de 2025. Juro a Dios. En Panamá fue un abogado derechista, José Raúl Mulino, quien ganó las elecciones y asumió el poder, impulsado por el controvertido expresidente Ricardo Martinelli. Y en El Salvador, Nayib Bukele asumió en junio para un segundo mandato, con un poder casi absoluto, tras pulverizar a la oposición con un 85% de los votos y ganar casi la totalidad del Congreso. Pero todas las miradas estaban en la elección presidencial en Venezuela, donde el presidente Nicolás Maduro fue declarado vencedor por las autoridades electorales y los tribunales. El resultado, sin embargo, fue impugnado por la oposición, que afirma tener pruebas de que ganó las elecciones.
La Unión Europea, Estados Unidos e incluso aliados como Brasil también se negaron a reconocer la victoria de Maduro. El resultado oficial de la elección también fue cuestionado en las calles del país, donde protestas masivas dejaron 28 muertos, unos 200 heridos y más de 2.400 detenidos. Tras amenazas de cárcel, la líder opositora María Corina Machado pasó a la clandestinidad, mientras que Edmundo González Urrutia, rival de Maduro en las urnas, se exilió en España, donde pidió asilo político. Según la normativa venezolana, el próximo presidente debe juramentarse el 10 de enero. Un escándalo diplomático también sacudió a la región. En abril, México rompió relaciones con Ecuador después de que la policía ecuatoriana allanara la embajada mexicana en Quito para capturar al ex vicepresidente ecuatoriano Jorge Glass, a quien el gobierno mexicano había concedido asilo político unas horas antes. El izquierdista, contra el que pesaba una orden de detención, se encontraba refugiado en la representación diplomática desde diciembre. Ecuador también vivió episodios de grave violencia que llevaron al presidente Daniel Noboa a declarar que el país vivía un conflicto armado interno. El punto de partida fue la fuga de prisión de Adolfo Macías, alias Fito, el líder de la organización Los Choneros, la mayor banda de narcotraficantes del país. En pocos días se registraron varios episodios de violencia, como revueltas carcelarias y numerosos ataques armados, sobre todo en el puerto de Guayaquil. Pero fue la toma armada de un canal de televisión pública en esa ciudad lo que puso en alerta al país, que se ha convertido en un nuevo escenario para la guerra del narcotráfico. La crisis en Haití fue todavía más grave. En febrero, las poderosas bandas que controlan la mayor parte de la capital, Puerto Príncipe, lanzaron ataques coordinados para derrocar al entonces primer ministro Ariel Henry. Se creó un consejo de transición y se formó un nuevo gobierno con Garrick O'Neill como primer ministro interino. Pero bastaron 5 meses para que el político fuera destituido por los mismos que le habían puesto en el cargo. Alix Didier Fils-Aimé fue elegido para sustituirle y prometió trabajar por la paz y la seguridad del país devastado por la violencia de las pandillas. Según Naciones Unidas, solo este año ha habido unos 5.000 asesinatos en Haití. En Nicaragua, el gobierno de Daniel Ortega avanzó en el control total del poder. En noviembre, el Congreso, controlado por el gobernante Frente Sandinista de Liberación Nacional, aprobó una reforma constitucional que otorga a Ortega y a su esposa Rosario Murillo, como copresidenta, un control absoluto de los poderes del Estado. Los fenómenos naturales también se hicieron sentir en América Latina. Cuba fue golpeada por 2 huracanes, Óscar y Rafael, que azotaron con furia la isla. El paso de Óscar tuvo lugar además cuando el país sufría un apagón nacional producto de fallas en sus plantas termoeléctricas y falta de combustible. En Brasil, las fuertes lluvias causaron inundaciones sin precedentes que devastaron Porto Alegre y otras ciudades del estado de Río Grande do Sul. En total, la catástrofe afectó a 471 municipios, dejando más de 180 muertos y un panorama que las autoridades calificaron de escenario de guerra. A mediados de noviembre, la tormenta tropical Sara dejó varios muertos y una estela de destrucción en Centroamérica. Pero la región sufrió sobre todo una sequía histórica que los expertos relacionan con el cambio climático y que en 2024 propició una oleada récord de más de 400.000 incendios en América del Sur. En Brasil, las llamas arrasaron más de 22 millones de hectáreas entre enero y septiembre, un 150% más que en el mismo periodo del año anterior. Bolivia fue otro de los países más castigados, con 7.200.000 hectáreas destruidas solo en la provincia de Santa Cruz, casi el doble que en 2023. Colombia y Ecuador sufrieron también incendios que se acercaron a Bogotá y a Quito, pero sobre todo, la sequía les implicó largos periodos de cortes de electricidad y racionamientos de agua. Algunos de los incendios de este año también fueron provocados. El peor fue en febrero en Viña del Mar, en Chile, que causó la muerte de más de 130 personas y destruyó miles de casas. En duelo por los mega incendios, Chile sufrió también la muerte del expresidente Sebastián Piñera en un accidente de helicóptero en el balneario del lago Ranco. Todo el arco político despidió al político de 74 años,
destacado como un demócrata por adversarios y seguidores. También hubo luto en Argentina, donde murió a los 94 años Nora Cortiñas, histórica cofundadora de las Madres de Plaza de Mayo, que desafiaron a la dictadura argentina y acompañaron las principales luchas por los derechos humanos.